Bueno, buen día, bienvenidos a otra clase de Economía Internacional. Hoy vamos a estar hablando de protección efectiva, que en la secuencia de la materia sigue la discusión de políticas comerciales. Ustedes hasta ahora vieron aranceles, esto se monta sobre lo que ya vieron sobre aranceles. Bueno, vamos a empezar. Ahí está. La bibliografía para la clase de hoy es el capítulo 3 del libro de Corden que tienen en la bibliografía de la materia. En la carpeta me refiero. Cualquier cosa, si no está, me avisan. Bien, hasta ahora vieron aranceles. Saben que los aranceles son impuestos a las importaciones que pueden ser específicos o ad valorem. Y el efecto que tiene un arancel es incrementar el costo de comerciar bienes entre países. En particular, si ustedes importan un bien a 100 pesos por unidad, cuando le ponen un arancel, el precio interno del país que importa de ese bien va a superar los 100 pesos originales. Los aranceles son los impuestos más antiguos que existen. ¿Por qué? Porque históricamente han sido siempre fáciles de cobrar. Uno se para en la puerta del puerto y cada barco que llega le cobra un impuesto. Eso, bueno, hoy en día y más aún hace algunos años. Hoy en día, en términos de la recaudación tributaria que generan, los aranceles han perdido importancia, pero como política comercial siguen siendo relativamente importantes. Pero de vuelta, como fuente de ingreso de los gobiernos, han perdido importancia. ¿Sí? De hecho, la tendencia mundial ha sido a la reducción de aranceles. Eso cuando hablemos de OMC, de Organización Mundial de Comercio, algo de esto vamos a mencionar. Ustedes en clase ya vieron el análisis tradicional de los aranceles y lo que supusieron fue que no hay insumos intermedios o alternativamente supusieron que la producción está verticalmente integrada. Ustedes estudiaban los efectos de un arancel sobre un bien particular sin preocuparse por cómo era que se producía ese bien. En la clase de hoy lo que vamos a incorporar son las relaciones insumo-producto. ¿Sí? Como habrán visto, es un tema que me gusta. Hablamos de relaciones insumo-producto cuando vimos Leontief también. Bien, entonces, vamos a agregar las relaciones insumo-producto y en particular vamos a tener en cuenta los insumos que se utilizan para producir bienes que enfrentan aranceles, pero que también los insumos van a enfrentar aranceles. ¿Sí? O sea, tanto el bien final como el insumo intermedio van a ser bienes que se comercian. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que el precio mundial de los automóviles es 8.000 y que el precio mundial de las autopartes es 6.000. En una situación como esta y bajo libre comercio, un país va a producir automóviles siempre que pueda realizar el ensamblaje por menos de 2.000 pesos. Y ahora lo que vamos a hacer, digo 2.000 porque es la diferencia entre 8.000 y 6.000, digamos. Si ustedes pueden cubrir los costos de ensamblar por menos de 2.000, tiene sentido que tengan una industria del ensamblaje, ¿sí? Bajo libre comercio, piensen un mundo sin ningún tipo de restricción. Y ahora pensemos en dos políticas. Una, que promueva el ensamblaje o que promueva el bien final. Y otra, que promueva la industria de los componentes o los insumos, ¿sí? Y acá, piensen en políticas comerciales para promover, dejando de lado la discusión si la política comercial es el mejor instrumento que tienen a disposición para promover un sector, ¿sí? Esta es otra discusión. Ahora pensemos que queremos usar la política comercial para promover una u otra industria, bien final o insumos intermedios. Veamos. En el primer caso, queremos promover la industria de los automóviles y lo que hacemos es introducir un arancel de 25% a los automóviles importados. ¿Qué efecto tiene esto? Va a aumentar el precio interno de los automóviles hasta 10.000. 8.000 multiplicado por 1,25 da 10.000. Ahora fíjense, antes del arancel habíamos dicho que teníamos industria del ensamblaje si podían ensamblar por menos de 2.000. Ahora van a tener industria del ensamblaje si lo pueden hacer por menos de 4.000, porque la diferencia entre 6.000 y 10.000
es 4.000. ¿Sí? Entonces, la protección que recibe el sector del ensamblaje es superior al 25% en que grabaron las importaciones. ¿Sí? Y esta es la idea de la protección efectiva, digamos. Es medir cuánto es efectivamente la protección que tiene la generación de valor agregado en un determinado sector. Ahora lo vamos a ver con cuidado. En este ejemplo particular, la protección efectiva es 100%. Ustedes antes ensamblaban por 2.000, ahora lo pueden hacer hasta por 4.000, es el doble. ¿Sí? Es el 100% de protección efectiva. Ahora piensen lo siguiente, piensen en un caso donde lo que quieren hacer es promover la industria de las autopartes. Entonces le ponemos un arancel a las importaciones de autopartes. ¿Qué pasa con el precio interno de las autopartes? Pasa de 6.000 a 6.600. ¿Qué efecto tiene esto sobre la industria del ensamblaje? Se vuelve menos ventajoso el ensamblaje nacional. Y otra vez el mismo razonamiento. Antes del arancel sobre los insumos, ustedes tenían industria de producción de automóviles si podían ensamblar por menos de 2.000. Después del arancel sobre los insumos, van a tener la industria de los automóviles si pueden ensamblar por menos de 1.400, que es la diferencia entre 8.000 y 6.600. ¿Qué pasó en este caso con la protección efectiva del sector del bien final? Es negativa. ¿Sí? En particular, es de menos el 30%, porque hacen el cociente de 600 negativo, que es en lo que deberían reducir el costo de ensamblar si quisieran mantener la industria, sobre 2.000, que era el costo original al que podían ensamblar. Entonces, la protección negativa la protección efectiva, perdón, es negativa. ¿Sí? Bueno, el resto de la clase va a formalizar, primero gráficamente y después con unas ecuaciones muy sencillas, estas ideas. ¿Cuáles ideas? La necesidad de mirar la estructura de insumos al momento de determinar si un sector o el nivel de protección que tiene un determinado sector. ¿Sí? Porque yo puedo proteger la industria J operando directamente sobre la industria J u operando sobre los insumos de la industria J. ¿Sí? Y eso es, digo, en la práctica tienen bastantes casos que ponen bastantes casos en los que se ponen aranceles pensando en esto. Digo, si ustedes quieren promover las industrias con mayor valor agregado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner un arancel relativamente bajo sobre los insumos y relativamente alto sobre los bienes finales. ¿Sí? Ejemplo típico, digamos, el arancel que pone Inglaterra a las importaciones de té. La hoja de té tiene un arancel relativamente bajo. Ahora, el saquito de té tiene un arancel alto. ¿Qué es lo que promueve? La importación del té sin procesar y la producción nacional y eventualmente la exportación del saquito de té. ¿Tá? Miren, en relación con esto, un argumento para la estructura que tienen las retenciones a las exportaciones en Argentina es espejar la estructura de protección de otros países. Si la estructura de protección de otros países es como la que describía recién para el caso del té en Inglaterra, vos con impuestos a las exportaciones espejados, ¿qué podés hacer? Compensar por eso, digamos. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo una retención a la exportación más alta al bien sin procesar y más baja al procesado, estoy espejando la estructura de protección de mi socio comercial. ¿Sí? Después habrá que evaluar si como mundo estamos mejor o peor con aranceles y retenciones. Pero esa es otra discusión, digamos. Lo que les estoy contando es un argumento posible para justificar una estructura de impuestos a la exportación que es decreciente en el valor agregado. ¿Sí? De la misma forma que la estructura de aranceles a la importación que les describía recién era creciente en el valor agregado. Bien.
¿Cómo se define la tasa de protección efectiva? La tasa de protección efectiva mide la protección que se brinda a la actividad que produce el valor agregado del producto que estamos analizando. ¿Cuál es el punto acá? Lo que nos interesa es calcular cuánto estamos protegiendo a la industria que genera el valor agregado que queremos analizar. ¿Sí? De vuelta, estas ideas van a quedar más claras ahora con el análisis gráfico. Lo importante es que tengan presente que ustedes para producir necesitan dos elementos. Por un lado, insumos intermedios, que vamos a suponer que son importables, y por otro lado, lo que se llama factores primarios de producción, o valor agregado, para la terminología de cuentas nacionales. ¿Cuáles son los componentes de valor agregado? Trabajo, que puede ser de distintos tipos, por ejemplo, calificado, no calificado, hombre, mujer, etc. Y capital, o lo que en las cuentas nacionales aparece como excedente bruto de explotación. Estos son los componentes del valor agregado. Y en general, los países van a querer promover las industrias con mayor valor agregado porque utilizan más factores primarios de producción. En el análisis vamos a suponer que tanto el bien final J como el bien intermedio I son importables. Esto quiere decir que el país que vamos a estar modelando enfrenta curvas de oferta por ambos bienes que son horizontales. ¿Sí? En realidad, el hecho de que sean horizontales implica que el país es pequeño. Vamos a suponer que hay coeficientes fijos, como suponía Leontief. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de insumo I que necesitan por unidad de J está constante. Lo que les decía antes, vamos a suponer que el país es pequeño, la oferta de JI del resto del mundo va a ser horizontal y siempre va a haber comercio, ¿sí? Siempre vamos a tener importaciones de J y I. Vamos a suponer que no hay cambios en los términos del intercambio y que no hay reversión del comercio. ¿Sí? Esto es, para simplificar el análisis, no tiene mayor importancia, digamos. El punto es, no quiero estudiar un caso donde los aranceles que impone un país son tan altos que de ser importador pasa a ser exportador, ¿sí? Que eso puede ocurrir y ha ocurrido. Entonces, el análisis gráfico lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá en el eje vertical medimos el precio, en el eje horizontal medimos las cantidades. O es el origen. Y acá lo que estamos viendo es un determinado bien final y un insumo intermedio. Las unidades que vamos a elegir para el bien final y para el bien intermedio son tales que yo necesito una unidad de bien final para cada unidad, necesito una unidad de bien intermedio para cada unidad de bien final. Entonces en el eje horizontal yo puedo medir indistintamente el bien final o el bien intermedio. G' es la oferta del resto del mundo del insumo intermedio I. Y S' es la oferta del resto del mundo del bien final J. Como les decía antes, son horizontales porque el país que estamos mirando es tomador de precios. OG es el precio en libre comercio de I. OS es el precio en libre comercio de J. Como estamos suponiendo que los dos bienes van a estar siendo importados, en libre comercio, sin ningún tipo de barrera al comercio, estos van a ser, o estas distancias que acabo de mencionar, van a ser los precios internos de los bienes, ¿sí? Si quieren llámenlo precios nominales, porque después vamos a hablar de precios efectivos. Entonces, para el bien final, OS es el precio nominal. ¿Cuál es el precio efectivo? Es GS. ¿Por qué? Porque si OG representa el precio de los insumos, GS es lo que nos queda del precio total OS para financiar el valor agregado. Entonces, el precio del valor agregado en la industria J, la industria del bien final, es a lo que vamos a llamar GS. ¿Sí? De vuelta, el precio del valor agregado. Bien. Yo repito y después me doy cuenta que ustedes pueden retroceder el video. Pero bueno, es la falta de costumbre. Bien, y ahora pensemos la situación donde este país le impone un
arancel a las importaciones de J. El arancel va a tener una tasa ST, ese es el incremento que sufre el precio del bien final, sobre OS, que era el precio nominal original del bien final. Entonces, la tasa del arancel va a ser ST sobre OS. Y el precio del bien final, el precio efectivo, perdón, aumenta de GS, esta distancia, a GT. ¿Cuál es la tasa de protección efectiva? Siguiendo la lógica que seguíamos antes con el ejemplo sencillo. La tasa de protección efectiva va a ser ST, que representa el aumento del precio efectivo, sobre GS, que representa el precio efectivo original. ¿Sí? Entonces, la tasa de protección efectiva es el aumento proporcional del precio efectivo de J. ¿Sí? Y fíjense que la tasa efectiva va a ser siempre mayor que la tasa nominal en este caso. STGS va a ser siempre mayor que STOS, ¿no? El denominador acá es más chico. Bien. Ahora, pensemos en este análisis, ¿qué ocurre cuando el arancel se impone sobre el insumo y no sobre el bien final? En este caso, la tasa del arancel va a ser GF sobre OG. GF es el aumento que sufre el precio interno del insumo. OG era el precio nominal original. El cociente me da la tasa nominal del arancel. Ahora, ¿qué le pasó al precio efectivo de J? Se reduce desde el GS original hasta el FS que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el costo de los insumos pasó de OG a OF. Entonces, la diferencia que queda entre el precio del bien final y el precio de los insumos, ahora con aranceles, para remunerar al valor agregado en J, se achicó. En este caso, la tasa de protección efectiva para J es GF, negativo, porque esto es lo que se pierde de precio efectivo, o el monto en el que se reduce el precio efectivo, sobre GS, que era el precio efectivo original. Como les decía, en este caso es negativa. Bien. Ahora combinamos ambos aranceles en el mismo gráfico. El arancel sobre J, ST sobre OS, y el arancel sobre I, GF sobre OG. ¿Qué pasó en este caso con el precio efectivo? Pasó del GS original a FT después de la introducción de ambos aranceles. ¿Cuál es la tasa de protección efectiva para J? Se calcula igual que antes. Es ST, que es en lo que sube la tasa de protección efectiva debido al arancel sobre J, menos GF, que es en lo que cae el precio efectivo debido al arancel sobre I, dividido GS, que era el precio efectivo original. ¿De qué va a depender el cambio en la tasa de protección efectiva? En particular, ¿de qué va a depender de si es positivo o negativo? De cuál de estas dos distancias ST-GF sea más grande. Si ST es más grande que GF, la tasa de protección efectiva va a ser positiva, caso contrario va a ser negativa. ¿Sí? Ahora le vamos a agregar demandas, vamos a hacer el análisis de un caso. Les dejo de ver que hagan los casos que no considero en la presentación. Y lo mismo hubiera hecho en una clase presencial, ¿eh? Bien. Ahora le agregamos las demandas. Vamos a empezar por la demanda del bien final. D' es la demanda del bien final. Acá todavía no hay aranceles, ¿sí? Solamente agregué las curvas de demandas. Entonces, D' es la demanda de bien final
J en nuestro país, por supuesto. Entonces, miren, acá podría haber borrado K', A' y B', no los necesitamos. Entonces, D' es la demanda del bien final. OB son las importaciones de bien final. Y esto es igual a lo que ya vieron en el análisis más simple de aranceles, donde la curva de demanda interna se cruza con la oferta de importaciones de nuestro país, tienen la cantidad demandada. El precio interno lo determina la oferta del resto del mundo. E' va a representar la oferta nacional del insumo intermedio I. Entonces, donde la curva de oferta se cruza con la curva de oferta internacional, o sea, donde la curva de oferta nacional se cruza con la curva de oferta con el precio mundial del insumo, se determina cuánto del insumo intermedio se produce en nuestro país. Si este país quisiera importar más, que es el caso de bien intermedio, lo va a importar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer este país? La distancia OK la va a importar, la va a producir internamente, porque el precio mundial está por sobre el precio interno. Pasado el punto J, la oferta nacional tiene un precio más alto que la oferta mundial, entonces lo que hacen empiezan a importar. ¿Sí? Pasado J hacia la derecha, importan. ¿Qué consecuencia tiene eso para la oferta nacional de bien final? Bueno, lo ven arriba, en la curva quebrada. La oferta de J va a tener dos componentes. Por un lado, el insumo intermedio, y por otro lado, el valor agregado. Por eso la distancia vertical entre E' y HH'. ¿Sí? La diferencia es el valor agregado en la producción de J. Ahora fíjense, ¿por qué tenemos el punto de quiebre? Bueno, por lo mismo que mencionábamos antes. Pasando J', que está justo por arriba de J, en lugar de comprar el insumo intermedio internamente, el país que estamos modelando lo importa del resto del mundo. Y a partir del punto J', no hay más aumentos de precio del insumo intermedio. Entonces, tenemos el quiebre y baja la pendiente de la curva de oferta de J. ¿Sí? En ausencia de comercio de bien final, estaríamos acá. Como hay comercio de bien final, la curva de oferta nacional cruza al precio mundial en este punto y las importaciones de bien final son OA. ¿Sí? Y eso es lo que está explicado acá al costado. Bien, lo que sigue, como se imaginan, es estudiar esto mismo con aranceles. Bien, para recapitular lo que mostraba el gráfico anterior. La oferta de valor agregado en J solo va a depender de su precio efectivo o el precio del valor agregado. Y esto quiere decir que no depende del precio nominal de J. Lo que importa es el precio efectivo, digamos. ¿Sí? Y esto depende, otra vez, es el precio de la actividad que genera el valor, que agrega valor al insumo intermedio I. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar, eso es lo que mira el productor de valor agregado. Digo, en el ejemplo sencillo es lo que determina si hay industria de ensamblaje o no, es la diferencia entre el costo de los insumos y el precio del bien final, digamos. Eso es lo que uno mira. En libre comercio, repito lo que decía antes, OA es la producción de J, AB van a ser las importaciones de J y KA las importaciones de I. Déjenme que vuelva para atrás. AB, el análisis que ya conocen, son las importaciones de J. Bien. Y ahora
agregamos los aranceles. Fíjense que en este caso supuse que el arancel nominal sobre el insumo intermedio es más chico que el arancel nominal sobre el bien final. La distancia GF es menor que la distancia ST. ¿Sí? Entonces, ST sobre OS es el arancel nominal sobre J, GF sobre OG es el arancel nominal sobre I. ¿Qué efecto tiene el arancel sobre J? Bueno, fíjense, acá sí están bien las letras acá abajo. Fíjense que el consumo de nuestro país de bien final pasa del OB original al OB' después del arancel. ¿Sí? Fíjense, para determinar la demanda de J, lo único que nos importa es el arancel nominal sobre J. El arancel sobre I no afecta dónde es que esta línea cruza la demanda de bien final. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con la producción nacional del insumo I? Originalmente estamos en OK. ¿Se acuerdan que a partir de J tenía más sentido importar el insumo intermedio? Con el arancel sobre el insumo intermedio GF o G, ahora aumenta la producción de insumo intermedio, aumenta la producción nacional de insumo intermedio en la distancia K', o sea que pasamos de producir OK a OK'. ¿Sí? Como consecuencia de esto, ahora la oferta de insumo intermedio que ven los productores de bien final pasa a ser E, L, F'. O sea, el quiebre, en lugar de J, está ahora en L. ¿Sí? Y por lo tanto, la curva de oferta de bien final también se modifica. Ahora es H, L', H minúscula. En lugar de H, J', H' original. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bien. Como vemos, y como les decía antes, se reduce el consumo de J, aumenta la producción de J, de el OA original a OA', se reducen las importaciones de J, del AB original a A'B', y se reducen también las importaciones del insumo intermedio. Tengan en cuenta que en este caso, como les decía antes, la protección nominal sobre el bien final supera a la protección nominal sobre el bien intermedio. Hagan el caso contrario. Bien, entonces esto lo único que hace es repasar lo que les acabo de decir. Vale la pena recalcar que la producción de J se está incrementando porque el precio efectivo de J aumenta. Y el precio efectivo de J aumenta porque el arancel nominal sobre J es mayor que el arancel nominal sobre I. ¿Sí? El arancel nominal sobre el bien final es mayor que el arancel nominal sobre el insumo intermedio. Esto es bien importante. Bien. Para completar el análisis gráficos. La tasa de protección efectiva sobre J, o los efectos de la tasa de protección efectiva sobre J,
son los que aparecen acá. Primero, solo va a afectar la producción de J. Es irrelevante para la producción de I. La producción de I solo depende del arancel sobre I. Y además es irrelevante para el consumo de J, que solo depende del arancel sobre J, los que decíamos antes. El arancel sobre J solo va a estar protegiendo el valor agregado en J. ¿Sí? No afecta a I en ese sentido, al insumo. Y el aumento de la producción depende de la tasa de protección efectiva y de la elasticidad precio de la oferta de valor agregado. ¿Sí? Digo, el aumento de la producción obviamente depende de cuánto sea la protección efectiva y de la pendiente que tenga la curva de oferta de valor agregado. ¿Sí? Eso lo ven en el gráfico. Si la curva de oferta tiene más pendiente, el aumento de la producción ante un aumento de la protección efectiva va a ser más grande. ¿Sí? Perdón, si tiene menos pendiente. Más acostada. ¿Sí? Eso lo miran, eso está en línea con los casos que ya han visto. Importante, por supuesto, la tasa de protección efectiva es diferente del arancel nominal porque tenemos en cuenta el arancel o los aranceles sobre los insumos intermedios. Y lo importante es que nos sirve para expresar el cambio en el precio de nuestro país en relación al precio efectivo, no efecto, y no en relación al precio nominal. ¿Sí? Bien importante. Una cosa, antes de pasar al álgebra, si quieren evidencia sobre cuál es la tasa de protección efectiva para Argentina, hay algunos trabajos hechos. Hay un trabajo que miró en el Mercosur, tendrá unos 15 años, de Julio Berlisky y compañía, que mira las tasas de protección efectiva para Argentina. Hay otro trabajo más reciente para el sector agropecuario de Peri, que hizo la Sociedad Rural, si mal no recuerdo, con un apoyo del BID. Ahí van a ver que las tasas de protección efectiva para los sectores primarios son relativamente altas y son un poco más bajas para los sectores con más procesamiento. Y en diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía, esto se los puedo subir a la página, publicó un trabajo donde calcula la tasa de asistencia efectiva para los distintos sectores de la economía argentina. La tasa de asistencia tiene en cuenta, además de los aranceles, todas las otras medidas tributarias que afectan el precio efectivo de un determinado bien. O sea, no es estrictamente lo que estamos viendo, pero está muy relacionado. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que se tienen que llevar de acá, digo, más allá de que nosotros te estamos viendo el caso específico de aranceles, es la idea de que cuando uno piensa en qué tan protegido está un determinado sector, no alcanza con mirar la protección que tiene el sector particular, sino que también importa ver en qué situación están los insumos intermedios que utiliza ese sector. ¿Sí? Digo, de la misma forma que miran cómo se graba el trabajo, el capital, etcétera, utilizados en ese sector. Lo único que acá miramos relaciones insumo-producto. Entonces, un poquito de álgebra para el caso de un único insumo. En el gráfico, si vuelven para atrás van a ver, OGOS mide la participación de los insumos intermedios en el costo unitario o en el precio. O sea, los precios de libre comercio, cuánto del costo unitario corresponde a remuneración para los insumos intermedios, ¿sí? O pagos por insumos intermedios. Entonces vamos a usar la notación que aparece acá. PB va a ser el valor agregado por unidad de J en libre comercio. PB' es lo mismo, pero después de aranceles. GJ va a ser la tasa de protección efectiva. PJ el precio de libre comercio de J. AIJ esta participación en el costo. ¿Sí? Es participación, no es exactamente coeficiente de insumo-producto, no es una relación expresada en volumen, sino que está en valores. Y A' es lo mismo después de aranceles. TJ, el arancel nominal sobre J. TI, el arancel nominal sobre I. Bien. El precio del valor agregado es el precio de libre comercio
el precio del valor agregado en libre comercio es el precio del libre comercio neto de lo que se llevan los insumos intermedios. Y acá tienen la definición de PB', que es después de aranceles, ¿no? Le agregan los aranceles al bien final y los aranceles a los insumos intermedios. Y la tasa de protección efectiva, como vimos antes, se define como el cambio proporcional en el precio efectivo. Si reemplazan 1 y 2 en 3, llegan a esta fórmula para la tasa de protección efectiva. Les dejo como tarea que chequeen que esta fórmula les da los mismos valores que obtuvimos antes en el ejemplo sencillo. Y les dejo también de deber que establezcan las relaciones que están en el paper sobre los dos aranceles, el coeficiente técnico y la tasa de protección efectiva. ¿Qué pasa cuando el arancel sobre el bien final es igual al arancel sobre el insumo intermedio? ¿Qué pasa cuando uno supera a otro? Etcétera. Hay varias situaciones con las que está bueno que se familiaricen. Y también pueden mirar las estáticas comparadas. Y por último, les voy a dejar que miren también el álgebra para más insumos. Bueno, cualquier duda sobre esto, no duden en escribirme y consultar. Si miran parciales anteriores van a ver que he tomado alguna pregunta sobre protección efectiva. Bueno. Déjenme que vuelvo para acá. Y adiós.